Bueno, comenzamos. Hoy tenemos en Esto lo ve nadie a Pedro Cascales. Pedro es licenciado y doctor en cirugía por la Universidad de Murcia, obteniendo la máxima calificación, ¿es correcto? Sí. Y además ahora eres catedrático. Sí, desde hace muy poquito. Así es. Además eres jefe de cirugía oncológica en el Hospital Virgen de la Risaca y fuiste presidente 2 años de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica. O sea, podemos decir que tenemos una eminencia, ¿no? Bueno, una persona que trabaja mucho. No... Pues sin más. Muchísimas gracias por atendernos, Pedro. Estamos enormemente agradecidos de que... Y yo también encantado. Yo ya te he dicho antes que no sé cómo me voy a desenvolver aquí. Vamos a ver si doy la talla y... Esto no es como los platos de televisión. Ya, ¿no? lo sé, pero he visto tus podcasts, la gente que ha venido y tal, y quieras que no, uno también se presiona. No, pues estamos encantados, sobre todo de que os ofrezcáis grandísimos profesionales como vosotros a venir aquí a un garaje a hablar en términos coloquiales. Además de todo de esto, hay algo que nos hemos valorado mucho, que también tocas el violonchelo. Sí. ¿Lo sigues tocando mucho? Bueno, lo sigo tocando, sobre todo en el ámbito de mis hijos, a los que le he transmitido esto. Y fui antes que médico, fui violonchelista, claro. ¿De conservatorio estudiaste? No, yo empecé en el colegio con un maestro que nos inculcó la música y entonces nos examinábamos por libre, pero todo lo que era la estructura de aprendizaje de la música la hacíamos en nuestro colegio de barrio. Y examinarte por libre quiere decir que un día al año viene la gente del conservatorio, te examina y te da las notas. Como tal no he ido al conservatorio, pero sí tuvimos una formación muy intensa, ¿eh? Bueno, esa es otra de las grandes cosas por las que te admiro, que tienes 3 hijos, me han dicho. Ah, bueno. Eso lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? Bueno, ¿Tú tienes hijos o no? Yo tengo 2 y yo no me esperaba, tío. Es dificilísimo lo de los niños, lo de educarlos. Sí, es difícil. Pero sí, yo he tenido la suerte de que mi mujer es una champion en eso. Eso te iba a decir, porque tú trabajando tanto, claro, tienes que tener un gran apoyo de tu mujer, ¿no? Sí. Que entienda a los críos y a mí, que soy casi su cuarto hijo, pero bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo comenzaste, porque eres de Cieza, ¿no? Sí, yo soy de Cieza. Y además, como algunas veces digo de cachondeo, nacionalista ciezano. Es decir, me encanta mi pueblo y estoy muy orgulloso de él. Se come muy bien ahí, hay buenos bares. Sí. Muy poco variados. Es decir, casi todos los bares tienen su menú ciezano, ¿sí? Pero sí. ¿Qué recuerdas de cuando eras pequeño? ¿Cómo, de tu familia, tu entorno? ¿Dónde te criaste? Bueno, yo me crié en un barrio, el barrio de San José Obrero, es un barrio muy humilde, de obreros, y íbamos a un colegio que estaba como a 2 minutos de mi casa. Y tuve la suerte de encontrarme un maestro en el colegio. Y yo siempre digo que la educación del colegio es tan importante que te puede cambiar la vida. Y este maestro nos enseñaba con música. O sea, las tablas de multiplicar eran canciones. El 5 era una jota, el 7 era un rock and roll. Entonces tú aprendías canciones, pero te estabas aprendiendo las tablas. Y llegó un momento en el que había tanto interés de los críos que nos dio un instrumento a cada uno. Y a mí me tocó el violonchelo, pero yo no sabía ni lo que era. A su hija le tocó un contrabajo. O sea que... Y ahí empezamos. Entonces mi vida de pequeño era de mi casa al colegio, del colegio a mi casa y ya está. Yo siempre he sido un crío atípico porque me gusta mucho leer, me gusta estudiar. Yo sigo estudiando todos los días. Y se conoce que casi todo lo que leo se me queda en la cabeza, con lo cual, pues hasta ahora. O sea que la curiosidad la tienes por ti mismo, no por la disciplina que te hayan impuesto tus padres. ¿Qué va? ¿Ha sido curiosidad tuya? No, mi padre era albañil y mi madre era ama de casa, luego estaba trabajando en el campo. El ambiente que yo vivía de pequeño no era un ambiente de libros y de cultura, etcétera. Era un ambiente casi de supervivencia. Y uno sale así y ya está. Esto es así, ¿no? Es que hay un estudio, el otro día leí un estudio que decía que en el ascensor social, o sea, para pasar de una familia a una renta baja a una renta media, hacen falta 4 generaciones. Y tú te las has saltado. 4, bueno, sí. ¿No? Sí, yo de vez en cuando, porque sigues teniendo esa imagen y esa posición la sigues teniendo. De tus orígenes. Sí. Y entonces ahora, claro, es muy diferente a la que viven mis hijos. Y de vez en cuando escucho sobre qué es lo que influye en el fracaso escolar, dice lo que influye es el nivel sociocultural de los padres, no tanto económico. Tu padre puede tener mucho dinero pero ser un burro. Sí. Y efectivamente en ese ambiente sobre todo cultural bajo, caían como chinches. ¿Y tú no? Yo no. ¿Cuál es la clave? Pues no lo sé.
no lo sé. Además soy el primero de mi familia que va a la universidad, o sea que no, lo de las generaciones, mis abuelos no sabían ni leer ni escribir, o sea y yo soy el primero que va a la universidad. ¿Y cómo te decidiste por la medicina? ¿Cuándo fue el momento? Mi padre, como todo, tú ¿qué quieres para tus hijos? Lo mejor, sí. Claro. Y entonces mi padre me decía que fuera arquitecto. Mi padre es albañil y veía que el arquitecto estaba posicionado. Sí, se pensaba en aquella época porque había metido en ingeniería. Sí. Bueno, ha cambiado mucho todo esto ahora, pero... Sí. Y nada, y entonces yo tengo un recuerdo en mi clase, lo cuento siempre, de un niño que se puso malo de la cabeza y tú escuchabas, pues este está jodido, pues lo van a operar, está peor. Y de repente pasa un mes y aparece en el colegio. Y eso para mí fue como algo mágico. Digo, pero bueno, ¿qué le han hecho? Hay alguien que sabe hacer cosas para que no te mueras. Y encima la cabeza, te pones a tocarte la cabeza, que esto es un armazón durísimo. Y bueno, y yo creo que ese es el primer recuerdo que yo tengo de decir, a mí este ambiente me gusta. Ya te llamaba la atención. Sí, es que mucha gente que se mete a medicina por la nota, o sea, que tienen una gran nota y dicen, pues como tengo un 9 y pico, voy a meterme a medicina. Sí, y yo que soy profesor de la universidad y tengo una relación muy cercana con los alumnos, pues eso lo ves. Mucho. Claro. Si tengo nota para medicina, ¿por qué no voy a hacer medicina? Sí, claro. sí. Pero a lo mejor para ellos hubieran sido otra cosa. No voy a decir nada, ¿no? Pero, en fin, esta presión social existe desde siempre, ¿eh? Entonces, yo no la tenía. Tú ya, antes de saber que podías entrar, ya tenías curiosidad por la carrera. Sí. Yo quería hacer medicina y además, cuando hice la preinscripción, yo creo que puse medicina y yo creo que no puse nada más. O sea, no tenías un plan B. No tenía un plan B. Me acuerdo perfectamente cuando subí al instituto a ver la nota y cuando ya la ves, tú ya te das cuenta de que puedes entrar. Yo con los años he flipado, tío, de la lotería que es. Porque yo recuerdo, sobre todo en nuestra época, cuando elegías la carrera, era súper aleatorio. O sea, no había casi formación, nadie te informaba de lo que era cada carrera. A mí me dieron una cuartilla como esta con los nombres de las carreras y me dijeron, ¿cuál coges? O sea, yo no sabía ni lo que era ingeniería civil, ni ingeniería industrial, no sabía lo que era nada. Sí. La elegía y era lo que te ibas a dedicar el resto de tu vida y lo elegías muchas veces. Me acuerdo en mi caso que era porque tus amigos se metían tus amigos a derecho, mis amigos se metían a industriales, yo me metí en ingeniería. Hay otras que son vocacionales, como la tuya, como medicina, pero es algo, no sé si eso habrá cambiado ahora, pero me acuerdo en mi época. Hombre, yo creo que algo más se enseña. Hay un libro de un amigo mío que es traumatólogo y que escribió un libro que se llama Decidir a los 16. Y habla un poco sobre eso, porque yo ahora mi hija mayor va a cumplir 16 años. El año que viene en bachiller ya tiene que elegir. Tiene que elegir hacia dónde va. Yo la veo y claro, cuando yo tenía 16 años, a lo mejor la percepción que yo tenía de mí era diferente, pero yo la veo ahora, ves una niña y digo, ya, madre mía, pero si luego te equivocas. Claro. Porque a esa edad lo que te gusta no tienen ni idea de lo que es. Yo quiero ser abogado, sí, abogado, pero... No sabes lo que es. Luego, efectivamente, hasta que una carrera no la desarrollas, no sabes cómo es el día a día. ¿Y de tu paso de la universidad qué recuerdas? ¿Tienes buen recuerdo de la universidad? No. Estudiaste en la pública, ¿no? En Murcia. Estudié en la pública. ¿Y por qué? Pues mira, yo vivía en Cieza y entonces tenía que ir todos los días al campus de Espinardo. El autobús, yo me mareo en el coche. Soy así. Y el autobús me marea y me incomoda tremendamente. Y además el autobús, que cuando iba de Cieza al campus te dejaba dentro del campus, pero cuando tenías que cogerlo para volver a Cieza, tenías que cogerlo a pie de carretera nacional. Claro. A horarios intempestivos. El cambio del instituto a la facultad. Un ambiente muy competitivo en medicina. ¿Con los compañeros? Sí. Mira, la primera práctica que yo tuve en medicina me preguntó un compañero mío, ¿tu padre en qué hospital trabaja? Oh. Y yo le dije, pues en el de Cieza. Y era verdad, porque en esa época estaba haciéndolo él. O sea, estaba trabajando de albañil. Y no supe dar otra respuesta. Hay un ambiente muy competitivo. Entonces, los primeros años fueron malos. De una sensación, bueno, pues mala. Y luego ya empezó todo a mejorar. A la mitad de la carrera un poco más, ya empezó a mejorar. Ya conocí al que ahora es mi mentor y que me transmitió lo que
lo que ahora siento, ¿no? Un poco por todo esto. Pero al principio muy mal. Sí. Muy mal. Sí, es jodido. ¿Hay algún problema típico de la universidad que puedas resaltar? Es decir, aquí donde tenemos que mejorar, porque tú la universidad la conoces de dentro. Sí. ¿Qué problema dirías que...? Bueno, pues como todo, el sistema de selección de profesorado es un sistema frío. Cuando tú quieres ser profesor titular o catedrático de universidad, pues el ministerio, hay una agencia que se llama ANECA, que te evalúa tu currículum, pero que es una evaluación muy, como te digo, fría. ¿Cuántas publicaciones tienes? ¿Cuántos proyectos tienes? ¿Cuánto tiempo has estado vinculado a la universidad, etcétera? Pues tú puedes ser profesor titular. Sin embargo, a lo mejor esa persona no tiene ningún interés por el alumno. Entonces, si no tienen ningún interés, eso es como una maestra de infantil que odie a los críos. Pero bueno, se metió a magisterio y ahí está para toda la vida. Y eso pasa con nosotros, a un nivel de una capacitación muy superior, porque son gente que tiene que acumular una experiencia y un currículum que es auténticamente demoníaco, los criterios estos, y sin embargo pues no tienen la vocación. Y hay mucha gente que no es profesor oficial, que no tiene ningún contrato con la universidad, pero tiene una vocación docente acojonante. Y la gente, y los críos, los alumnos lo siguen. Entonces, ahora, ¿cómo se soluciona eso? No lo sé. Me llama la atención porque Pilar Beltrán, la pianista que vino aquí, dijo exactamente lo mismo. Dijo, el problema grave que hay en el conservatorio es el sistema de elección del profesorado. Dice, porque es que dice, ser profesor es otra cosa totalmente distinta al sistema de elección que hay. Claro. Es curioso que sea lo mismo. ¿Y en la universidad privada pasa algo parecido o son igual? ¿Hay alguna ventaja de una respecto a la otra? Bueno, vamos a ver. En respecto al profesorado, la universidad privada tiene que tener profesorado a costa de lo que sea. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la universidad privada es un negocio. Esto no tenemos que alarmarnos por decir esto. Y como un negocio, tú que eres empresario tienes que dar un servicio. Si tú tienes que dar clase de cardiología, tienes que tener un cardiólogo. Puedes tener a un cardiólogo fantástico, pero si no, pues vas a contratar al que sea. Las universidades privadas que yo conozco en medicina suele ser una carrera muy bien cuidada. Y por lo tanto, yo creo que tienen un nivel también alto. Tienen un precio muy alto al cabo del año. No todo el mundo puede permitírselo. Pero yo creo que a nivel de docencia pues no está mal. Pero dirías que... La elección del profesorado es totalmente diferente. Pero dirías que alguna mejora a la otra en algo. Pues... Vosotros que conocéis a los alumnos que os llegan, los alumnos que os llegan... Bueno, ahora mismo... que digas, pues mira, estos tienen mejor material, no sé si la privada o para... Esto es muy conflictivo, esta pregunta es conflictiva. ¿Sí? ¿Es conflictiva? Sí. Bueno, no pasa nada, luego la contamos. No, pero... yo he tenido contacto con críos de la privada y de la pública y son muy parecidos. Cuando te llega un crío... Sí. O sea, no y ahora, por ejemplo, la universidad privada de la región de Murcia, que es la UCAM, ya está sacando desde hace años generaciones de gente que termina la carrera, que hace el MIR y se incorpora al sistema público. Es que al final van a ser nuestros compañeros y luego son residentes y profesionales igual que los de la pública. Pero hay resquemor ahí cuando viene el peste de la privada... Al principio había más, yo creo. Bueno, imagino también que la primera generación será más complicado para la universidad privada. Pero gente que trabaja en el mismo ambiente y que procede de diferentes situaciones, siempre hay una... Me explico mejor. Hay dos pueblos alejadísimos de la civilización y están peleados entre ellos. Sí. O sea que el que comparte un hábitat siempre termina enfrentándose a entre comillas, la competencia. Vale, o sea que no hay nada así remarcable que digas... No, pero son cuestiones generales, de opinión general. No se entra luego específicamente a que como tú eres de aquí, se te trata diferente y tal. No. ¿No tiene mejores medios tampoco la privada? No, la privada no tiene mejores medios. Yo creo que no. Quiero decir que la formación pública exige, y sobre todo en medicina, exige la posibilidad de hacer prácticas en los hospitales. Entonces, parece sensato, y es una opinión, luchar porque la universidad privada tenga la formación en los mejores hospitales públicos. Es que si no sería un contrasentido. Sí, no, totalmente. Bueno, eres jefe de cirugía en la unidad de carcinomatosis peritoneal, pero la especialidad es cirugía general, ¿no? Y del aparato digestivo.
Y luego, ¿cómo vais eligiendo? Pues es todo un azar, ¿eh? Es un azar total. ¿Lo que te va mejor o cómo vas eligiendo en qué te especializas? Conforme tú vas... Tú una vez que haces la carrera, haces el examen MIR y entras a la especialidad. Y ahí tienes 4 o 5 años de especialización. Ahí lo vas viendo todo y hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. ¿Por la práctica se te dan mejor o...? Bueno, generalmente lo que te gusta se te da mejor. Pues sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, pues tú haces la residencia en cirugía y de repente pues a ti no te gusta tratar el culo. Pero hay gente que le encanta. Y evidentemente si tú tienes posibilidad irás terminando hacia lo que te gusta. Yo me encuentro con esto de casualidad. Y me encuentro de casualidad cuando me faltaba un año para terminar la residencia. Esta técnica no se hacía en mi hospital. La madre de un compañero mío se va a un hospital donde sí se hace la técnica. Coincide con que en mi casa, en aquella época, iba mucha gente a verme y vino una chica joven con una carcinomatosis peritoneal de un cáncer de ovario y me machacó emocionalmente. No supe lo que decirle, tenía 20 y tantos años y entonces dije, pues ya está, yo creo que estoy viendo el problema y estoy viendo sitios donde se aplica la solución, pues me tengo que ir. Tú ya estás trabajando, ¿no? Yo era residente en aquella época, sí. Y entonces me fui a Córdoba y allí aprendí. Y aquí estamos, hace ya 17 años, ¿eh? ¿Qué tipo de cirugía soléis hacer vosotros? Pues mira, la carcinomatosis peritoneal... ¿Qué es eso? Eso es. Es que mis hijos, desde que son muy pequeños, lo pronuncian perfectamente. Sí. Me hace mucha gracia. Porque luego hay gente del hospital que no sabe hacerlo, pero mira, imagínate un tumor que es como un saco de semillas. Sí. En su crecimiento se rompe y entonces se extiende por toda la barriga. Y tú tienes una zona original, pero luego tienes decenas, centenares, miles de nódulos que son metástasis peritoneales, que clásicamente cuando se veía eso al paciente se le decía, pues hasta aquí hemos llegado. Y nosotros lo que hacemos es que tratamos quirúrgicamente esa situación. Con una técnica que se llama peritonectomía, es decir, una técnica quirúrgica con el objetivo de intentar quitar toda la enfermedad que vemos. Pero sabemos que van a seguir quedando semillas, que son microscópicas, son las células tumorales que siguen por ahí funcionando, y además de la cirugía le damos quimioterapia intraperitoneal. Ese es el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. Tratamos también sarcomas. El sarcoma es un tumor que procede de partes blandas, de la grasa, del músculo, etcétera, dentro del abdomen. Y bueno, en general son cirugías hardcore. Muy bien. ¿Cuál es la más complicada a la que te puedes enfrentar? Mira, la media de tiempo que tardamos en operar suelen ser 7 u 8 horas. O sea que realmente todas las semanas tenemos 2 o 3 retos. Y son cirugías donde estás 7 u 8 horas con el paciente y que nivel de agresividad tremendo. Y eso implica, pues eso, un palizón como si le pasara un camión por encima. ¿Y tu labor es quitar todas las semillas que ves? Sí, claro. ¿Manualmente una a una? Algunas veces sí. Y otras veces pues quitas el peritoneo, que es una membrana que recubre por dentro el abdomen. Si hay algunas lesiones que están encima del bazo, pues quitas el bazo, segmentos de intestino, el estómago, la vesícula, todo. Conforme vas viendo. Sí. Luego te enseño vídeos. Sí, por favor. Para que veas. Y luego, si me lo puedes pasar y lo ponemos, no decimos de quién es, ¿no? Si eso no se puede saber de quién es. No, son anónimos, sí. Estás especializado en cirugía oncológica. La cirugía es el tratamiento principal para tratar. O sea, perdón. Es, ¿cómo diría? ¿La forma de atajar el cáncer principal es la cirugía o yo creo parte que inmunoterapia? Vamos a ver. Claro, es que depende del escenario en el que tú te muevas. Cuando la cirugía entra en una patología, es uno de los principales tratamientos con intención curativa. Hay pacientes, por ejemplo, con un cáncer de colon, donde la cirugía es el único gesto frente al cáncer. Y después, cuando analizas el cáncer de colon y ves localmente cómo es, si hay afectación o no de los ganglios, hay veces que el paciente no hay que hacerle nada más. Yo me muevo en un ambiente donde la cirugía forma parte de un tratamiento muy complejo de muchas etapas, donde entra la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia es una forma de quimioterapia. Y entonces
no puedo decirte, yo a mis enfermos los curo yo. No, hay mucha gente implicada. Pero la cirugía es un arma fundamental contra el cáncer. Fundamental. Ya que te lo he dicho, hay enfermos donde solamente se curarán con la cirugía. Bueno, la detección precoz es muy importante, ¿no? Yo estoy en el otro extremo, acuérdate, pero sí, sería lo más importante. La prevención y la detección precoz. El tumor, cuanto mejor esté en cuanto a estadio, en un estadio más inicial, las probabilidades de curarte son muy, muy altas en relación ya a unos estadios avanzados y diseminados. Sí, yo tuve un cáncer, tuve un melanoma. No me digas. Sí, y tuve muchísima suerte porque me curé gracias a no hacerle caso al médico. Ah. Porque fui a la seguridad social, me miraron y me dijeron que eso es un nebus benigno, un lunar normal, eso no se quita, tal. Y en una boda, un amigo mío que no tiene nada que ver con la medicina me dijo, eso yo te doy el teléfono de un cirujano y te lo quita, un cirujano plástico. Y me lo quitó y luego resultó ser un melanoma y me lo quité, pues gracias que me lo quité por la privada. Pero sí fue una experiencia. Al hilo de lo que te quería comentar, ¿qué podemos hacer para... Yo sé que esta pregunta es muy amplia y un poco complicada. Sí. Para detectarlo de forma precoz, el cáncer en sus primeras... Yo he tenido varios amigos y familiares que tocándose aquí el cuello han detectado un bulto. No sé qué otras acciones podemos hacer para detectarlo de forma... Siempre es bueno aclarar desde el principio que el cáncer son más de 2.000 enfermedades. Entonces, hay que tener en cuenta que solo algunas de ellas merece la pena detectarlo precozmente. ¿Por qué? Porque hay tumores donde la detección, independientemente del estadio, no cambia el pronóstico. Hay tumores donde tenemos una supervivencia mediana después del diagnóstico de 38 días. Claro. Entonces, pero hay otros tumores donde pillarlos antes impacta en la supervivencia de una forma muy, muy trascendental. Y para eso hay programas de screening, de detección masiva precoz. El cáncer de cuello uterino en las mujeres, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon. El cáncer de colon es el más frecuente en la población teniendo en cuenta los dos géneros. Pero no hacemos programas de screening para detectar el colangiocarcinoma, por ejemplo, porque es poco frecuente. En fin, tiene que ser un tumor que pillarlo antes impacte en la supervivencia, que lo puedas pillar antes. Es que hay tumores que no se pueden pillar pronto, como el cáncer de ovario, por ejemplo. Y tumores que... Porque no da señales, no da síntomas. No da casi nada de síntomas. El cáncer de ovario es el enemigo silencioso. Empiezas con molestias y de repente se te hincha la barriga cuando ya está diseminado dentro. Y luego también tienes que tener en cuenta una cosa. La forma de detectarlo. Tiene que ser una prueba fácil. Tú imagínate que la mamografía es una radiografía. Sí. La principal molestia para la mujer es la presión del mamógrafo, que es un poco molesto, bien. Pero la detección del cáncer de colon no puedes entrar directamente a colonoscopia. Entre otras cosas porque no tienen medios para hacerle a todos una colonoscopia. Y entonces lo que haces es la sangre oculta en heces. Y es que es una tira que tú cuando haces caca la mojas en la caca y te dice aquí hay sangre. Bueno, si te dice que no hay sangre, olvídate, pero si te dice que hay sangre, entonces ya pasas a la colonoscopia. Y es un método sencillo en relación a... Pero me refiero a la gente en su casa que pueda estar atento a que, por ejemplo, en melanoma, pues algún lunar que sea un poco feo, que cambie de color. Bueno, claro. En los demás cánceres, ¿qué podemos hacer? Las revisiones... No, las revisiones no sirven para nada. Entonces, ¿qué hacemos? No. Mira, hay una costumbre en Murcia de irse a Pamplona a revisarse. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Muchísimos empresarios. Bueno, me parece bien el de hacer el viaje y pasar unos días allí, pero la información que tú tienes se centra solamente en las pruebas que has hecho y a lo mejor dentro de 4 meses puedes tener un problema y esa revisión no te lo va a evitar. En las mujeres se aconseja la autoexploración de la mama para detectar lesiones palpables, porque hay lesiones que tampoco son palpables. Entonces lo mejor es vivir. Sí, olvidarse, vivir y hacer
hacerle caso a los cambios, como tú has dicho. Este lunar me ha cambiado. Sí, no lo tenía antes. Pero además el cambio no es un cambio en años, es un cambio en pocos meses. Sí. Y ya está. Y en aquellos programas que te ofrezcan hacerte el diagnóstico precoz del cáncer de mama, del cáncer de colon, los programas de revisión del cáncer de cuello uterino, pues, cumplirlos, porque merece la pena. Se ha evaluado el coste, beneficio y futuro pronóstico y merece la pena. Vale, o sea, poco podemos hacer, ¿no? Entonces, las revisiones que nos ofrece la Seguridad Social, por ejemplo, de mama o de... Sí, eso sí. De colon y tal. Eso es sagrado. Pero nosotros... Pero hacerte revisión, hacerte chequeillos sí. ahí en la privada, como tú decías, sí. pues tiene una rentabilidad muy pequeña. Muy pequeña. Muy pequeña, casi nula. Bueno, supongamos que me diagnostican un cáncer. Pero bueno, hay turismo sanitario y hay también gente que le gusta hacerse cosas. Pues, vale. Pues tú ya adelante, no, sí, no le quito yo la ilusión. No es tan necesario. Pero a nivel médico no es tan necesario. Supongamos que me diagnostican un cáncer. Sí. Y que eres mi padre o mi tío, yo te llamo. Mi pregunta es, claro, porque aquí todos hacemos lo mismo, que es algo que no es lo oficial, pero es llamar a un médico, vamos, yo llamo a mi tío, sí. para que te asesore y te recomiende. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay en términos de probabilidad de supervivencia de que te opere X fulanito, un cirujano, el mejor de España o el especialista, o que te opere el que te toca de tu hospital, sea de Castellón o de donde sea? ¿Merece la pena mover hilos para irte a otro lado a operarte? ¿Esto se ve en Castellón? Bueno, he dicho Castellón. Como quiero decir, sí. en el que te toque. Te entiendo lo que Mi me pregunta es, decir. ¿merece la pena o estamos preparados todos? Mira, para empezar, el sistema no tiene Quijotes que curen el cáncer milagrosamente. El sistema tiene que dar todos los medios que tú tengas a disposición de ese problema. Entonces, respecto a la cirugía, la respuesta a todo lo que me has dicho es sí. ¿Sí que? Que depende de quién te trate. ¿Sí? ¿En qué porcentaje dirías? La probabilidad de que te cures. No sabría decirlo. Hombre, ya me imagino que es estimatorio. Pero... Claro, pero por muchas razones. Hay una frase que dice que tu pronóstico depende de tu código postal. Fíjate. Y es así. Es así. En el caso de la cirugía, porque el cirujano es una persona que trabaja con las manos. Si nosotros cogemos ahora a mis alumnos y les doy a todos ellos un trozo de plastilina y le digo, hazme un perro, pues algunos van a hacer una cosa infumable, sí, y otros van a hacer un perro que parece que lo ha hecho, vamos, un escultor profesional. Es decir, todo lo que implique un acto manual, como me has dicho, de operarse, depende de quién te toque. Y lo siento mucho, esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy controvertido decirlo. No, esto no se podría decir en la televisión. No se podría decir, pero hay una frase que me gusta a mí mucho decir, que es: Hacienda somos todos, pero unos más que otros. Sí, ¿no? Correcto. Todos los cirujanos tienen complicaciones, pero unos más que otros. Los resultados de un cirujano son diferentes a los resultados de otro cirujano. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes ver eso que tú me has comentado, tú lo puedes ver, es público. Es decir, yo opero tantos al año, y hay estadísticas, y las estadísticas son públicas, entre otras cosas porque es un sistema privado. Cuanto más enfermos trates, más dinero vas a ganar, y cuanto mejor seas, más enfermos vas a tratar. Entonces sí, depende de quién te toque. Yo siempre digo que cuando tú eres médico, trabajas en un hospital, solo tienes una ventaja. Solo tienes una ventaja respecto a la enfermedad. Y es que puedes elegir quién te va a tratar. Cuando eres médico. Claro. Pero la gente que no es médica... Ahora, el sistema... Entonces recomendarías, si tú tienes un familiar, si tu hijo, que es lo que más quiere en el mundo... Yo recomendaría que se informara de quién lo va a tratar. De quién le va a operar. Sí. Vamos a ver, tú te vas a comprar un coche y dedicas un mes a ir a concesionarios y venga presupuestos y venga especificaciones, y te tienes que operar y no vas a saber quién te va a operar. De un cáncer, sí. Hombre, de un cáncer prácticamente de lo que sea. Pues yo creo que también hay que interesarse por quién va a asumir esa responsabilidad. Pero es más complicado, ¿no? Tener información de, oye, ¿quién me va a operar? Si tú, claro, te vas a comprar un coche, te das la información. Pero cuando te operas por la Seguridad Social...
Es que además es que no sabes quién te opera, ¿no? Yo cuando me operaron a mí el cáncer, yo fui ahí a mirar, no me dijeron... Bueno, sí que no sé si me Bueno, dijeron. a mí no me gusta separar seguridad social de privada, Sí. porque mucha gente que trabaja en la seguridad social trabaja en la privada y viceversa. Sí, pero... O sea que realmente es también muy importante el entorno. Es decir, yo opero igual en un sitio que en otro, pero en el entorno en el que estoy, pues tengo todos los medios a mi disposición y a lo mejor allí no los tengo. ¿Dónde? ¿Allí dónde? Allí en otro hospital. Ah, vale. Mira, para que te hagas una idea, un hospital pequeño, yo te opero de una hernia y tienes un infarto, pues ya hay que detectar el infarto, hay que hablar con el cardiólogo del sitio en el que se puede hacer un cateterismo, hacer un traslado y... Hay más riesgo. Claro, o sea, al final ya no es tanto el que corta y cose, que es muy importante, sino también todos los medios que tiene a su alrededor. Entonces yo sí me interesaría por saber quién y dónde me va a tratar. Claro, aquí lo que has dicho, aquí están el tema de las instalaciones, que entiendo que por lo menos en Murcia las mejores son las del hospital público, y luego está también la disposición o que tú puedas elegir, que entiendo que a lo mejor en el público tú no puedes elegir tampoco a quién te opera, pero en el privado sí, ¿no? Sí, bueno, claro, en el privado sí. Porque o sea, yo quiero que me opere este tío porque es una eminencia, pero digo por lo Claro. que me ha dicho, pero a lo mejor el hospital en el que me opera no es... Sí, pero eso se ha ido consiguiendo solucionar con el tiempo porque nos hemos ido súper especializando. Es decir, a lo mejor yo te opero una carcinomatosis peritoneal con garantías, pero a lo mejor mi compañero te opera mejor de una hernia. Entonces, cuando tú entras a un sistema público, en el sistema público los enfermos van llegando a los profesionales que se encargan específicamente de tratar esas patologías, con lo cual te está tratando la mejor opción posible del sistema. Hay cardiólogos que solo hacen ecocardios, hay cardiólogos que solo hacen cateterismos, que se dedican a una patología muy concreta y el profesional al final termina dedicándose exclusivamente a una cosa en el día a día. Entonces, mi pregunta es, ¿tú hay casos en los que elegirías la privada por encima de la pública dependiendo de quién te pueda operar, ¿no? A día de hoy no. A día de hoy no. Por elegir cirujano me refiero... La privada solo tiene una ventaja. Solo tiene una ventaja y es que, como tú has dicho, puedes elegir quién te trata. Eso es un consumible. Es decir, me voy a comprar el tiempo de este cirujano porque tengo una hernia o tengo lo que sea y entonces el cirujano me va a poner un precio de su tiempo. No me trata quien sea, pero quien sea no es en término peyorativo, sino que yo elijo quién me trata. Pagas ese servicio y ya está. Esa es la única ventaja que tiene. Todo lo demás, yo he trabajado también en la privada. Y mi forma de trabajar, mi forma de hacer las cosas y mi forma de ver al paciente, etcétera, era exactamente la misma. No creo que nadie pueda decir que es diferente una de otra. La privada a día de hoy tiene menos medios, porque la sanidad, a ver, la privada es un negocio. Entonces, en un hospital público, cualquier cosa que necesites, tú la vas a tener de inmediato, y en la privada también, pero hay que decidir quién lo paga. Entonces, claro, los medios son diferentes. Y aparte de... y estamos hablando en términos generales. Sí, ya me imagino. Hay hospitales privados que son acojonantes. Sí, ya me imagino. Y aparte, también la variable del tiempo de espera varía de la privada a la pública. Por ejemplo, que me han dicho en la pública, yo tengo un cáncer, que a lo mejor tengo una metástasis, y me han dicho en la pública que me dicen, me dan 1 mes o 2 meses. No sé, estoy hablando sin saber. En la privada a lo mejor puedo acortar ese tiempo. ¿Es importante? No es tan importante, porque en el sistema público, no quiero derivar todo esto a una comparación del sistema público-privado, pero el sistema público tiene que gestionar las enfermedades que atiende y darles prioridad. Es decir, cuando nosotros... Y están así catalogadas en diferentes niveles de prioridad. Una prioridad 1, por ejemplo, es que yo tengo que tratarte en menos de 30 días. Y luego hay prioridades 3. Es decir, tengo que tratarte antes de 180 días, que se pueden alargar porque al final tengamos que ir posponiendo la cirugía porque vienen enfermos más graves. Hay gente que lo entiende perfectamente. Es decir, mire, yo he ido a su consulta porque me tiene que operar de la vesícula. Y quiero que me opere de la vesícula. Y yo le digo, mire, lo entiendo perfectamente,
pero es que tengo ahora una avalancha de cánceres y no le voy a quitar un hueco al cáncer para ponérselo a usted. Ah, no, eso es sagrado. Pero como todo, hay gente que no lo entiende. Le da igual todo. Quizá es también parte de nuestra labor el transmitir eso. Pero en la privada, evidentemente, si tú vas el cirujano también tendrá menos enfermos. Generalmente en la pública estamos saturados de enfermos y podrá darle salida antes. ¿Esa saturación se transforma a veces en una muerte en una lista de espera? Hay gente que muere en lista de espera, y con morir me refiero también a que se reproduzca de tal forma que cuando lo vas a operar ya no tiene remedio por culpa de la espera. Yo ese dato no lo tengo. ¿Has visto algún caso o no? Pero cuando hemos analizado las situaciones más críticas del sistema sanitario, que han sido durante el COVID, en relación al cáncer, y no hubo más situaciones, por ejemplo, respecto al cáncer, en las que no pudiéramos tratar el paciente por el tiempo de espera. Es decir, se prioriza muchísimo el tratamiento de este tipo de enfermedades. Pero, claro, pacientes con otro tipo de cirugías, no sabría decirte. En el cáncer, precisamente en la época del COVID, que fue cuando menos posibilidades teníamos de trabajar de forma ordenada, no hubo un empeoramiento de los resultados, porque se priorizó absolutamente, eso sí, de las vesículas. Ni nos acordábamos, ni pensábamos en ella. La gente con su vesícula. Sí. Entonces no es un problema, ¿no? En la lista de espera en cuanto al cáncer. No, ya hay trabajos donde, hombre, donde se ha comparado, por ejemplo, esos tiempos de espera en sistemas públicos o privados, y los resultados son los mismos. Esto yo intento transmitírselo a la paciente, que el hecho de operarse una semana o dos después no va a cambiar el futuro. Pero lo tenemos en cuenta porque tienes un problema gordo, te han dicho que te tienes que operar, vas por la calle caminando con tu problema y con el teléfono por si te llaman para operarte, y eso es una angustia. Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Sí, ahí es cuando yo tengo un amigo que ahí se fue a la privada. Le dieron 3 o 4 semanas y dijo, yo me lo quito ya. Claro, eso son decisiones personales. O sea, que 2-3 semanas tampoco... No, quiero decir que los tiempos en los que se trata en el sistema público de salud son tiempos que están acordados para que no pase ningún problema con eso. Hombre, evidentemente, volvemos a lo mismo de siempre, si tu patología es una patología benigna, que no te da mucho el follón, porque hay vesículas que dan el follón todas las semanas. Es un suplicio esperar todo el tiempo que te falta hasta operarte. Pero si tú tienes una patología benigna que no te da mucho el follón, pues a ti no te van a priorizar. Pero que yo eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo. Yo voy más a las más graves. Claro. Ahora, esa angustia de la espera, bueno, pues hay mucha gente que decide toma la decisión de irse a otro sistema de atención. Yo lo entiendo perfectamente, pero en las patologías graves nos pasa todo lo contrario. Es decir, el flujo hacia la privada es esa patología banal. Cuando tienes un problema cojonudo es cuando van al sistema público. Eso nos pasa así con gente que solo tiene atención, o sea, gente de Muface. Sí. Que estamos continuamente cambiando gente a la pública porque él tiene una patología gravísima y al final acaban en la pública. Al final acaban en la pública. Esto no se puede decir tampoco en la tele, porque además ahora se van a cargar a Muface. Se comenta mucho, todo el mundo lo dice, que en la privada es para cosas más banales y cuando tiene algo grave. Esa es una sensación mía, pero en fin. Sí, de todo. Es algo que se comenta, ¿no? Se comenta todo el mundo. Cuando haces una cirugía, ¿tú sabes ya lo que te vas a enfrentar? ¿Sabes lo que hay dentro o solo intuyes por las pruebas que tenéis y hasta que no abres no te ves? La mayoría de las veces sí sé lo que hay dentro. ¿Más o menos? Sí. Pero es verdad que hay una frase en los pueblos que se dicen: hasta que no abran no van a saber lo que se encuentran. Sí. Bueno, pues la carcinomatosis peritoneal está diseñada para esa frase. Y hay situaciones desagradables donde pensábamos que no íbamos a tener casi nada dentro y nos hemos encontrado una situación catastrófica, porque cuando hacemos una resonancia o un TAC, las lesiones tienen que tener un tamaño mínimo para que se puedan ver.
Y entonces si tú tienes un tumor de 1 kilo, eso se ve claramente, pero si tienes 5.000 tumores de 0,2 gramos, que son como lentejas crudas, eso no se ve en el escáner. Y eso puede hacer que el paciente entre a un quirófano, hagamos la cirugía y nos demos cuenta de que no podemos hacer nada. Esas son situaciones que se da en un porcentaje muy pequeño de los casos, pero que nos joden muchísimo. Esa era una pregunta que tenía en la cabeza, porque también un familiar que lo abrieron, una frase que me dijo mi padre, me dijo, lo abrieron y conforme lo abrieron lo cerraron. Sí. ¿Cómo es esa situación y cuál es el punto en el que decides operar o no operar o decir, mira, están listos papeles? Bueno, pues eso no es una cosa arbitraria. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos cuáles son los límites de la cirugía para que al final te beneficie en el pronóstico y te deje una calidad de vida normal. Hay mucha gente que te pregunta, ¿y cómo es mi calidad de vida después de la cirugía? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque puede ser que un gesto quirúrgico te permita curar al paciente, pero lo dejes con una calidad de vida que va a estar deseando morirse. Pero respecto a que... Por ejemplo, que tengamos que quitar el 100% del intestino y entonces te dejamos sin posibilidad de poder comer. Ya te tendríamos que nutrir por la vena. ¿Y eso se lo comentas al paciente? Sí, le comento que sabemos cuáles son los límites de la cirugía, sabemos qué porcentaje de órganos podemos quitar para que al final tu calidad de vida sea buena, es decir, que tengas una funcionalidad normal y te permita comer y te permita pues hacer una vida normal. Entonces, abrir y cerrar a un paciente implica 2 cosas. O que te has encontrado algo que es imposible de quitar, o que aunque se pueda quitar, la cirugía es tan excesivamente agresiva que la calidad de vida que tú le vas a dejar a ese paciente en el posoperatorio es horrible. Tiene que ser muy difícil. Hay cosas peores que la muerte, ¿eh? Hombre, claro, vivir sin calidad de vida. Pero tiene que ser difícil también saber cuando dudas, ¿no? Porque hay situaciones en las que tienes que dudar. Oye, ¿qué hacemos? Sí, sí. Con la experiencia dudan menos cada vez, pero de vez en cuando dudas. Y ahí pues tiras para adelante. Hay que tomar decisiones también en poco tiempo, sí, ¿no? Correcto. Pero cuando se da esa situación de abrir y luego cerrar sin haber podido hacerle nada al paciente, pues ese día es muy difícil. Ya, me imagino. ¿Qué importancia tiene la psicología en la curación del paciente? ¿Tiene importancia? ¿Lo notáis vosotros o crees que no tiene tanta? Este es un aspecto también muy amplio, pero en todos los aspectos de la vida. Lo que sí vemos, de vez en cuando tienes algún caso que te recuerda lo que tú me has dicho, lo de la psicología. Bien, tenemos algún paciente que de repente se le ha muerto un familiar y ha estado años perfecto y aparece la recaída. Entonces... Sin una explicación científica, pero que... ¿Ha coincidido en el tiempo esa circunstancia? Bueno, es evidente que la depresión genera también una depresión de tu sistema inmunológico, que es fundamental para controlar el cáncer. Tu sistema inmunológico es fundamental para controlar el cáncer, ¿eh? Nosotros por lo tanto, el estado de ánimo también. Sí, tiene que ver seguro. Ahora, el peso de cada una de esas variables no debe ser absoluto, pero sí que influye, todo influye. ¿Hay algún hábito que puedas decir cuando abres otro? Me refiero, fumar, beber, sedentarismo, comer todos. Pero ¿hay algo que le inculcarías a tus hijos? Entre todos ellos, alguno que destaque. Bueno, porque te revienta. No me revienta nada. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo una forma de pensar, a mí no me molesta nada. Como decía Gregorio Marañón, conmigo no hay trinca. No, me refiero a que te revienta por dentro. Bueno, evidentemente hay tumores que son, por ejemplo, mira, hay un premio Pulitzer del 2011 que se llama Siddhartha Mukherjee, es un oncólogo de origen indio que trabaja en Estados Unidos, que hizo un libro que se llama El emperador de todos los males, una biografía del cáncer. Y entonces esa persona la escuché en una entrevista que le hicieron, porque fue el primer libro que escribe y le dan el Pulitzer. Es buenísimo. Luego ha escrito otros, pero ese fue buenísimo.
y le decían, ¿puede dar usted 3 consejos para reducir drásticamente la incidencia de cáncer? Y dice, sí, dice, mira, el primero es no fumar. El segundo es no fumar. Ostras. Y el tercero es no fumar. O sea, uno de los más... Sí, hay tumores que solo existen por el tabaco. Es decir, si hay tumores que, por ejemplo, cáncer de pulmón, hay cánceres de pulmón en gente que no es fumadora. Pero sí, el cáncer de laringe solo existen fumadores. Entonces, los tóxicos de fuera, evidentemente, modifican tu genética, la alteran y puede existir mutaciones. Tu sistema inmunológico es fundamental para controlar eso. Pero es evidente que si no estuvieras expuesto a los tóxicos, no tendrías ese cáncer probablemente. La primera relación con los tóxicos fue a finales del siglo XIX, cuando se dio cuenta un británico que los desollinadores de las chimeneas empezaron a tener cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque para no ensuciarse la ropa, hacían el trabajo desnudo. Anda. Y entonces se exponían a toda... A través de la piel. Sí. Y tú cuando lo sabes, ¿hay alguno que visualmente tú cuando abres por dentro veas, o sea, que afecta más el tabaco o el alcohol? No. El cáncer es una sucesión de mutaciones que termina generando una célula súper brillante. Tú eres empresario, pues el cáncer es como una empresa. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Crecer localmente y luego expandirse a distancia. Esas son las metástasis. Pues el cáncer es un empresario acojonante. De todas esas tóxicos o influencias medioambientales, el resultado al final es una masa que crece. Y esa masa que crece tiene unas características que puede ser más mala o peor todavía. Entonces, yo no veo el cigarrillo en el cáncer, por ejemplo. Sí, que no ves los órganos afectados por algún tipo de... No. La insulina. Quería preguntarte por el papel de la insulina. Que sea malo comer ultraprocesados, el sedentarismo, que sea bueno hacer ejercicio, ¿es por la insulina? ¿Es por la clave la insulina en el desarrollo del cáncer? No, la clave no es la insulina. Porque por esa regla de 3, los diabéticos que no generan insulina y cuya insulina externa está súper bien controlada, pues tendrían una incidencia diferente, incluso mejor. No hay una causa única que genere esa transformación de bueno a malo, pero todos esos factores que tú has dicho, la obesidad, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco, son papeletas que van sumando. La nutrición también es muy importante. Es decir, sabemos, por ejemplo, que cuando uno hace ayuno, cómo cambia el metabolismo de la célula. Y hay una cierta reparación, ¿no? Y un ambiente menos proinflamatorio. Pero es difícil decir, si haces esto, tendrías que haberlo hecho de forma continuada durante muchísimo tiempo, que esto es bastante difícil mantenerlo. Y es difícil generar un estilo de vida tan perfecto y tampoco te asegura no tener cáncer. Ya. A ver, quería preguntarte si hay un equipo multidisciplinar en la Seguridad Social que trate todos los ámbitos, como por ejemplo, no sé si recomendáis o tenéis especialistas en recomendar ejercicio cuando alguien tiene cáncer. Sí. Dietistas también. ¿Eso existe? Porque a mí me consta que no... Sí, vamos a ver. Todos los tumores en el sistema público de salud es una cosa ya establecida. Todos los tumores, el tratamiento y el manejo se decide dentro de un comité multidisciplinar, donde además de oncólogos, ginecólogos, la especialidad que le toque el tumor, hay nutricionistas. ¿Hay nutricionistas? Sí. Bueno, el tema del ejercicio lo tenemos más, es una asignatura más pendiente, porque se ha conocido más por Never Surrender, ¿no? El caso de Vladimir Salazar, que era un compañero nuestro que falleció de un cáncer colorectal e impulsó todo lo que aquí en la región de Murcia viene siendo el deporte de fuerza, el entrenamiento de fuerza, y ahora estamos más, gracias a esa actividad, estamos mirando más el papel del ejercicio. Muchas de mis enfermas hacen ese programa de ejercicio y de nutrición
y la mejoría física es impresionante. Entonces, pero eso es fuera de la seguridad social, me explico, ¿no? O sea, claro. No está todavía integrado. El problema es que hay aspectos que, dada la masificación de la gente, no podemos hacerlos como nos gustaría. Por ejemplo, la prehabilitación, es decir, el ejercicio físico, nutricional, el apoyo psicológico antes de la cirugía. Todo esto que hemos estado hablando antes, uno no se inscribe a una maratón sin haber entrenado, y deberíamos poder entrenar mejor al paciente para llegar a la cirugía, no solo para después de la cirugía. O sea, es un aspecto a mejorar. Es un aspecto a mejorar muy evidentemente, sí. Que es una de las patas que a lo mejor puede todavía no estar. Sí. Yo echo de menos tener más medios en cuanto a psico-oncología y a fisioterapia. Pues lo apuntamos, que sí es importante. Sí, muy importante. Es importante sí. Quería hacerte una pregunta. ¿La obesidad es una opción que elige una persona o es una enfermedad? ¿Y yo qué te contesto? Ya, es complicado. La obesidad es un problema multifactorial, pero que evidentemente influye en el desarrollo del cáncer. La grasa tiene un metabolismo que al final genera un ambiente de estrógenos mucho mayor, y muchísimos tumores tienen receptores para esos estrógenos que estimulan el crecimiento tumoral. Entonces, la obesidad es una pandemia también. Alguna vez ves una foto de las playas de los años 70 y ahí no había casi nadie gordo, y ahora estamos casi todos gordos. Bueno, tú no, pero yo... A ver, yo no soy médico, pero yo te puedo decir a ti, o sea, porque mi pregunta va si la culpa es del paciente o es que tienes una genética. Yo he comido como una bestia y yo no he engordado jamás. O sea, quiero decir que es algo también genético totalmente. Sí, por lo menos yo lo he vivido así. Claro. Yo he convivido con algún amigo 15 días y hemos estado comiendo lo mismo, y él yo he engordado. Sí. Y él no. O sea que... O sea, no es solo culpa de... Claro. Pero al final esto es energía que necesitas, energía que incorporas. Y sumar y restar, sí. Sumar y restar. Lo siento mucho, si tu metabolismo y tu actividad diaria gasta mucho, pues podrás incorporar más. Si no gastas nada, no le puedes echar gasolina todos los días a un coche que está parado en un garaje. Quería que me comentaras un poco de cirugía robótica. No sé si la has probado, la cirugía robótica. No la hago, pero sí tengo interés. Sí. ¿Y crees que puede ir por ahí? ¿Qué nos puede aportar? Bueno, el robot en realidad es una interfaz entre el cirujano y el paciente. Hace lo que le dice el cirujano. Entonces, si el cirujano comete un error en la decisión, el robot no es un ser inerte, es una maquinilla que se mueve con los movimientos. Sí. Es verdad que ha aumentado la precisión en determinadas cirugías, porque el robot no tiembla absolutamente nada. Ah, claro, mejora al humano. Mejora al humano, sí. Pues claro, yo cuando lo he visto pensaba, claro, esto es útil para cuando estás operando a distancia, ¿no? Que puedes operar en otro país o en otra ciudad. Si esto fuera un quirófano y la mesa de operaciones fuéramos nosotros, la consola desde la que se controla el robot está allí en la esquina. El que esté en la esquina o en la siguiente habitación o en el siguiente hospital, es cuestión de que tu comunicación sea rápida. Pero el robot no opera solo. Y tienes siempre que haber un cirujano al lado del robot, porque si hay algún problema, hay un sangrado que hay que convertir rápidamente la cirugía robótica en una cirugía convencional. Mejora algunos aspectos, mejora muchísimo la capacidad del cirujano, y también es mucho más caro, eso hay que decirlo. Pero el tema de los costes en medicina se puede discutir. ¿Y crees que algún día podremos ser operados por un robot con la inteligencia artificial? He visto leí el otro día que no sé qué cirujano decía que se había implementado mucho en el diagnóstico la inteligencia artificial, que había mejorado los diagnósticos incluso antes de que las pruebas diesen cáncer. No recuerdo cómo lo hacía, pero no sé si habéis notado ya o os ha llegado algo de inteligencia artificial en los diagnósticos, o cómo ves el futuro. Bueno, respecto al robot, el otro día estaba hablando precisamente de esto con un compañero que no tiene nada que ver con la medicina, y él me decía que aunque llegara esa posibilidad, él prefería tener a una persona al lado, porque es verdad que la cirugía no es todo mecánica.
Cirugía también es intuición, es toma de decisiones que algunas veces al principio parece que no son lógicas, pero que sabes que al final la vas a convertir en un escenario lógico. Supongo que llegará el momento en el que el robot pueda operar solo, porque al final se trata de ir metiendo la información. Hay compañías que están metiendo decenas de miles y millones de intervenciones quirúrgicas y el robot va a analizar todas las posibilidades técnicas de lo que se puede hacer ahí. Si hay alguna complicación, ¿quién paga? Sí, como los coches de Tesla, como que van solos. Claro, esa es la cuestión. Pero no lo sé, no me quiero hacer, no quiero ser yo un viejo que diga no. No lo sé, es posible. Es posible que algunos procedimientos... ¿Pero lo ves a corto plazo? Pues, corto plazo me refiero 15, 20 años. Pues mira, yo hace 2 años no tenía ni idea de que ChatGPT funcionara así. Sí. Y que, está cambiando todo tantísimo. Claro, entonces, la velocidad cada vez es mayor con la que llega. A corto plazo no lo veo. Y estoy hablando que un corto plazo son 10 años. Yo en 10 años no me imagino un robot operando solo. Pero dentro de cuando ocurra eso, pues veré el podcast, a ver lo que ha pasado. El tiempo que ha pasado, claro. A ver, yo entiendo que habrán errores también, pero como los coches que funcionan solos. Pero el punto es cuando tengan menos errores que nosotros. Porque el ser humano también comete errores, me refiero a conduciendo. Sí. El punto en el que cometan menos errores que nosotros, nos saldrá rentable que conduzca. Claro, si lo difícil será dar el paso, porque tú dices, cuando cometan menos errores que nosotros, eso quiere decir ¿y si cometen al principio más errores que nosotros? Claro, porque eso está muy bien si desde entrada ya cometen menos errores que nosotros. Pero un familiar tuyo o a tu padre... Hay que poner el robot en práctica. Claro. Pues hombre, sí, eso es complicado. Va a ser difícil que te convenza a nadie. Bueno, sí. Pero eso pasa también con un residente. Tienen que aprender, ¿no? Un residente también la liará cuando lo pongas ahí la primera vez. No, sorprendentemente. Eso es una cosa sorprendente. Porque hay estudios donde mira, un residente opera, evidentemente, porque tiene que formarse. Opera siempre con alguien formado y el paciente sale del quirófano con lo mismo que hubiera hecho el cirujano formado. Sí, tú no puedes dejar que una persona salga con algo que tú no hubieras hecho y que crees... ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues hay veces que yo opero y me ayuda el residente y hay veces que opera el residente. Muy poco a poco, ¿no? Y hay veces que opera el residente y le ayudo yo. Y hay determinadas cirugías que hace una parte él y la otra yo y poco a poco cada vez hace él más. Es un sistema de aprendizaje que evidentemente funciona. Y luego cuando lo que no puedes hacer es a un residente que ha entrado antes de ayer ponerle a quitar un estómago, porque eso sí que va a ser, no sabe ni dónde están, qué tipo de pinzas, pero cuando un residente adquiere la capacidad de operar y luego tú comparas las cirugías hechas de los residentes con la de los adjuntos, con la de los cirujanos formados, los resultados suelen ser iguales. Ah, mira, me alegro. Sí. Me alegro mucho. Yo pensaba que, digo, bueno, eso es lotería, ¿no? Hay determinadas cirugías que nunca harás de residente. Más complicadas, ¿no? Que son más complicadas y necesitan un periodo mucho mayor de aprendizaje. ¿Qué cambiaría del sistema sanitario? ¿Hay alguna mejora que se comete entre los médicos y que por temas burocráticos de las administraciones no llegue? Bueno... Te he oído hablar de descentralizar especialidades. Sí, eso es inconvencido absoluto de eso. ¿Podrías explicarnos por qué? Sí, pues porque... ¿Es tan importante? Yo tenía un maestro que me enseñó, con el que empecé la carcinomatosis peritoneal, que me decía, Pedrito, a capar se aprende capando. Es decir, a hacer las cosas se aprende haciendo las cosas. Y hay determinados volúmenes de trabajo que no te permitirán nunca alcanzar la curva de aprendizaje necesaria para ofrecer unos resultados que son los que están aceptados en la literatura. Me voy a centrar, por ejemplo, un cirujano que opera un cáncer de esófago 2 al año, que sus resultados son mucho peores que los que operan 15, 20, 25 cánceres de esófago al año. Entonces... hay que buscar la equidad en el tratamiento frente al cáncer. Es decir,
que ese código postal del que hablábamos antes no sea una desventaja para ti. Entonces, no estamos hablando de que ese hospital pierda el programa de cáncer de esófago, si no lo tiene, si opera 1 o 2 al año. Además, generalmente las complicaciones son mayores. El gasto sanitario es muchísimo mayor por paciente. Esos pacientes deben de ir a un hospital de referencia, que tenga una unidad de referencia y cirujanos que estén acostumbrados a hacer eso todos los días, que estén capando todos los días. Esa es una medida que yo no tengo absolutamente ninguna duda. Y probablemente yo implicaría más a los médicos en la gestión hospitalaria. Es decir, el problema del paciente lo vive el sanitario. Es decir, lo vive el enfermero, lo vive el médico. Yo implicaría en la gestión más a esos profesionales. No considerarlo solo como tropa básica. Porque al final la actividad que tú estás gestionando la hacen ellos. Entonces, una unidad de enfermería con una autogestión, por ejemplo, puede hacer el mismo trabajo con incentivos a un precio menor, mucho más eficaz. Si no estás implicado, algunas cosas te dan igual. Ya. ¿Y la centralización ahora mismo no se produce? No, en realidad no se produce. Pero ¿quién es el culpable? O sea, ¿es la consejería la que quiere tener? ¿O son los propios hospitales los que quieren? Yo no hablaría de culpable. Yo hablaría de que para hacer eso se necesitan decisiones valientes. ¿Por parte de los políticos. Ah, vale, la consejería. Y los políticos, la mayoría de las veces, no toman decisiones valientes. ¿Y hay algún tipo de flujo de información? O sea, ¿vosotros os sentáis a hablar con ellos o no hay reuniones anuales en las que vosotros le digáis necesitamos esto o eso no se produce? Cada uno tiene su trabajo. La situación es compleja. El sistema sanitario es un sistema jerarquizado. Es decir, yo soy jefe de sección, estoy a las órdenes de un jefe de servicio, el servicio está revisado por la dirección médica, que tiene un gerente, que a su vez tiene un gerente del Servicio Murciano de Salud, etcétera. Entonces, yo creo que al menos, tampoco lo he intentado vehementemente, pero las veces que he puesto sobre el tapete que a los pacientes hay que tratarlos en sitio que estén acostumbrados a tratar a ese tipo de pacientes. Y aquí en la región de Murcia, por ejemplo, cualquier sitio está cada 30 o 40 minutos de camino. Sí, está cerquísimo, claro. Y no un mismo hospital tiene que hacerlo todo. Claro. Es decir, a lo mejor hay que designar para X patología a este hospital, pero que la haga este hospital. Y la haga toda. No estamos hablando de 2 horas de camino, es decir, estamos hablando de media hora, si viene de donde sea. Entonces, yo las veces que lo he puesto sobre el tapete no he encontrado como... Sí. ¿Pero eso se hace en una reunión en tu hospital o reunís con la consejería en algún momento? Y generalmente suelen ser conversaciones de pasillo. Vale. Claro, o sea, esto no debería ser así. Claro. Y queda ahí. Entonces tú vas testando algunas veces las sensaciones. ¿Con tus superiores? Sí, no, y con más superiores. Pero tú ves ahí como que eso es un tema que ahora no interesa pero eso sería una medida. Hay una medida natural, es decir, al final cuando hay una patología X, la gente va buscando el hospital donde sabe que se hace mucho. Y pues yo no sabía eso, fíjate, tío, ahora mismo. O sea, cuando tienes algo, tienes que buscar el hospital. Esto está en la literatura publicado. Sabemos que el volumen de pacientes que trata anualmente una unidad o un cirujano se relaciona con los resultados. Entonces... Pues es importante saberlo, ¿no? Bueno, volveré a mirar este podcast a ver el tiempo que tardo, porque esa es una de las líneas que a mí me interesan mucho por el paciente, claro. Bueno, sí, no. Oye, quería preguntarte algo que me ha sugestionado a mí siempre, toda la vida. Siempre he pensado, ¿cómo es posible que a un camionero tengan que ponerle un disco para que no trabaje X horas porque tiene un trabajo de riesgo, y vosotros que tenéis un trabajo de riesgo no tenéis un límite de horas de trabajo, trabajáis muchísimas horas seguidas? ¿Afecta a vuestro rendimiento? ¿Y quién es el responsable de que eso sea así? Hombre, vamos a ver. ¿Te refieres a la guardia sobre todo? Claro, ¿no? Cuando llevas X horas, 24 horas trabajando, pues no sé, y digo yo que afectará a vuestro rendimiento, ¿no? Sí. Todo eso tienes razón. Es decir, las guardias suponen una exigencia física y mental
sobre todo los médicos de la puerta de urgencias, pediatría, ginecología, que están en la primera, en la primera línea de batalla. Y aunque una guardia sea buena para los especialistas y no haya, pero estar todo el día en el hospital cansa. Luego hay gente que hace turnos de noche. Los turnos de noche está muy, muy demostrado que alteran el funcionamiento del cuerpo, pero negativísimamente. El problema es cómo solucionas eso. Porque, por ejemplo, turnos de 12 horas. No entro a valorar nada, pero un hospital que aquí en la región hay, donde un cirujano está haciendo 6, 7, 8 guardias al mes, de 24 horas, bueno, vas a cambiar y vas a duplicar en turnos de 12 horas lo que él hace. Es decir, 6, 7, 8 van a ser 12, 14 o 16 días al mes, donde o bien sale por la tarde a las 8 o bien se incorpora a las 8 hasta el día siguiente. Entonces eso es difícil. Es difícil. ¿Pero por qué? No, o sea, con más gente, ¿no? No hay gente. Ahora mismo las bolsas de trabajo, al menos en mi comunidad, que es la región de Murcia... Ahí voy. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿que no hay médicos? ¿O que no se quieren contratar médicos por falta de medios? No. A ver, para empezar, tú no puedes ofrecerle a una persona un contrato solo para cubrir esa actividad de guardias, porque lo que un médico necesita es una actividad continua. No podemos tener 60... cirujanos en un servicio mediano o pequeño. Segundo, aunque los quisieras contratar ahora mismo, no hay. No hay médicos. No hay. ¿Y cómo es posible que falten médicos y que la nota sea tan alta? O sea, hay mucha gente que quiere estudiar medicina y no puede entrar en medicina. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una bolsa de gente que hizo la carrera antes del 95. En los años 80 era normal que, por ejemplo, la Facultad de Medicina de Murcia tuviera 700 u 800 estudiantes. Entonces eso todos los años, al final iban saliendo centenares de estudiantes. Y luego se hizo los números clausus famosos. Cuando yo estudié éramos 105 al año, ahora son 200. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo están empezando a gotear cada vez con mayor velocidad las jubilaciones de una población que salían 700 al año, pero ahora salen muchos menos. Entonces ahí vamos a tener un problema. Pero ¿y quién se encarga? No hay nadie que se encargue. Eso es difícil. Eso es que necesitamos X médico, hay que bajar la nota de corte, claro, pero plaza de la universidad. Ya, pero sí, ahí no ha existido previsión. De nuevo, eso ¿quién lo controla? Pues eso no sé, de la consejería, claro. digo yo, el gobierno. ¿Sabes lo que pasa? Que la sanidad se controla de diferentes sitios. Por ejemplo, cuando haces el MIR, luego hay una Comisión Nacional de la Especialidad que decide el número de cirujanos que se van a ofertar ese año, pero luego el Ministerio de Educación es el que controla los números de las universidades, entonces es difícil. Pero que vamos a encontrarnos una jubilación de muchísima gente que no vamos a poder cubrir, eso está claro ya. Y yo creo que dentro de unos 5 o 6 años vamos a empezar a notar... Falta de médicos. Sí. Es curioso porque hay mucha gente que quiere estudiar medicina y no entra por la nota de corte. O sea pero tampoco las facultades pueden de repente decir ahora voy a admitir a 400, porque los planes de estudio son los que son y tienes una capacidad determinada. Es decir, falta de medios, quizá. Falta de medios y falta de espacio. Es que tú piensas que, por ejemplo, los cursos clínicos con prácticas en el hospital, ya tienes 200 alumnos por curso. Tercero, cuarto, quinto y sexto son 1000 alumnos. Una población de 1000 alumnos, para darles unas prácticas tienes que tener una infraestructura importante. No puedes de repente tensionar el sistema con 4000 alumnos. No podemos tampoco darles unas prácticas horribles. Que sea poco a poco, pero si estás viendo que hay una falta de médicos... Bueno, yo creo que eso va a existir seguro y de alguna forma tendrán que ir trabajando también en la eficacia de los que hay. Vale, cambiamos de tercio. ¿Tus referentes en el mundo de la cirugía y por qué? ¿Qué características tiene un cirujano para que destaque con respecto a los demás? Bueno, cuando tú ves operar a una persona, ves las manos moviéndose y haciendo cosas. Pero es más interesante lo que pasa en su cabeza. Más que las manos. Sí.
yo he visto cirujanos técnicamente maravillosos donde no he entendido lo que estaban haciendo. Y he visto cirujanos a lo mejor más burdos que han propuesto soluciones muy brillantes. Pero en general, por ejemplo, los cirujanos del trasplante hepático, yo formo parte de la unidad del trasplante hepático desde que soy pequeño y me doy cuenta de que son cirujanos de otra calaña. Es decir, son más agresivos, tienen que aguantar situaciones dentro del quirófano muy tensas y hay que mantener la calma ahí, no puedes entrar en pánico. Y aunque luego al final haces rutina, lo que estás haciendo es una cosa que está siempre en la cuerda floja. O sea, son los geos Sí. de los cirujanos. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas algún caso inverosímil que hayas operado que se te haya quedado en la cabeza por algún motivo? Que lo cuentes en las cenas. No suelo contar mucho esto. No suelo hablar mucho de esto porque me da la sensación, como estoy todo el día trabajando y funcionando, luego te despejas con luego me da la sensación de que estoy siendo un plasta. Pero, pues mira, una vez operamos a una mujer y fue a abrir y cerrar. ¡Ostras! Y fue a abrir y cerrar. De un tumor en la pelvis que se llama angiomixoma agresivo. No es un tumor del todo maligno, pero... Y era una catástrofe absoluta. Una catástrofe absoluta. Además, la mujer tenía un dolor. Pues nada, hablamos con ella, tal. Finalmente le damos el alta. Y con el paso del tiempo, pues... Con lo cual, lo que te estoy contando no es una cosa que haya hecho yo, sino que he vivido yo. Pues el tumor desapareció. Eso te iba a preguntar ahí. Sí. Hay regresiones espontáneas. Hay regresiones espontáneas. Por eso te digo siempre que tu sistema inmunológico es muy importante también. Y en esta mujer, poco a poco, cuando yo la exploraba, cada 3-6 meses, cada vez iba mejor. Y las resonancias cada vez eran mejores. Y al final... pues estamos ya como 8 o 10 años en lo que ella cree que es un milagro. No sabemos explicarle lo que le ha pasado, pero nosotros no hicimos nada más que acompañarla en esa desaparición de su enfermedad. Eso es súper curioso. Esa era una de mis preguntas, que si se han dado casos de gente que le hayáis dicho a los médicos, oye, te quedan X meses, disfrútalos, y que luego haya remitido... Bueno, a ver, y también hay publicados casos de regresión espontánea, pero son tan anecdóticos que rozan por lo milagroso, claro. Pero bueno, por dar esperanza. Para ella es un milagro. No, porque si no le puedes dar falsas esperanzas a la gente tampoco, ¿eh? Tú con un paciente no puedes machacarlo. No puedes decirle, te quedan 15 meses. Estoy absolutamente en contra de decir tiempos. Porque, ¿sí? Totalmente, porque yo soy cirujano, no soy pitonisa. Yo no sé lo que tú vas a durar. Y tampoco puedes darle falsas esperanzas. Entonces, el futuro es incierto, nadie sabe lo que va a pasar. Yo tuve un chaval que operé y volvemos a lo mismo. Fíjate que te voy a contar solo casos malos. 3 veces abrir y cerrar. 3 veces. ¿Y por qué 3 veces? Porque lo operamos, nos encontramos una situación muy mala, le dimos tratamiento con quimioterapia, lo volvimos a operar y 3 veces. Tenía 30 y tantos años el crío. Y bueno, y entonces un día pues viene su mujer viene de luto a la consulta y nos agradecernos. ¿Había muerto ya? Claro, yo cuando le dije, no me digas. Cuando la vi le dije, no me digas. Y ella venía a agradecernos el trato que le habíamos tenido con ellos. Es otra cosa, cuando un paciente no va bien y viene la familia a agradecértelo, eso es tela, ¿eh? Y yo me acuerdo que le dije, es que la enfermedad esta, dice, no, si no se ha muerto por la enfermedad. No me digas. Él tenía un hobby y durante al ir hacia su coche, lo atropelló un camión. ¿Qué dices? Entonces yo nunca digo tiempos, ni aunque me pongan entre la espada y la pared. Es muy de... O sea, la gente que tiene un cáncer terminal, lo primero que preguntan es cuánto tiempo me queda, ¿no? Sí. Pero mi tía que murió de cáncer. Pero hay muchas formas de transmitir el mensaje. Y luego tampoco... Es que no sabes lo que va a pasar. Hay pacientes... por ejemplo, hace poco he visto a una paciente
que la veo una vez al año y siempre me dice lo mismo. Doctor Cascales, hace 8 años que tendría que estar muerta. 8 navidades que tendría que estar muerta, ¿no? Porque había venido con esa información. Muchos pacientes nuestros vienen con esa información. Que el médico le han dice... dicho que me quedan X, y hombre, no me gusta. Deberíamos acabar con eso ya, ¿eh? Vale. Lo mejor y lo peor de tu trabajo. Lo mejor es que es un trabajo de atención al público. Te relacionas con la gente. Eso para mí es... Soy un animal social. Me gusta relacionarme con la gente, hablar con ella. No es solamente las horas que dedicamos en el quirófano. Y lo peor, yo creo que no lo sé, no lo sé. Hay situaciones que son desagradables, ¿eh? El sufrimiento de la gente, eso es lo peor. Yo llevo mal el sufrimiento de la gente. Cuando tienes que transmitir una mala noticia, ¿no? Imagino... No, o sea, eso cuando bajas a quirófano, que mi hospital está cerca de la UCI y ves a una familia destrozada, eso a mí me llega y lo intento evitar. Madre mía. No bajas. Pero que no los conozco de nada. Ya, pero que igualmente... entonces yo veo ese sufrimiento y soy empático con él. Sí. Y de las peores situaciones que yo he vivido son pues esos casos de no poder hacer nada. Porque la esperanza es lo último que se pierde, pero cuando se pierde es muy jodido, ¿eh? Sí, sí. Y la carga psicológica que lleváis vosotros, ya no solo por eso, incluso a veces errores, tú duermes y estás pensando, sí, si hubiera hecho esto, a lo mejor se habría salvado. Y lo llevas dentro... Bueno, ¿hasta qué punto tenéis la carga psicológica vosotros? Bueno, vamos a ver. La cirugía es una ciencia, quiero decir, que sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. No nos inventamos diariamente lo que hacer. La carga psicológica es importante porque hay gente que se quema y la respuesta cuando empieza a resultarte desagradable algo es alejarte de ese... Y entonces pierden esa cercanía con la persona y evidentemente su trabajo se hace peor. Yo no me ha pasado eso todavía. Y cuando les hablo a los alumnos de la vocación, para mí realmente la vocación es eso. Esa fuerza que te permite ir soportando la carga psicológica, que la medicina es muy dura, que te digan, que le digan decirle a los padres de una niña que tiene una leucemia o al marido de una mujer que se ha muerto en un accidente de tráfico hace 3 horas que estaban en casa poniendo el árbol de Navidad, pues eso es una situación súper tensa, ¿no? Si al final terminas desarrollando fobia o malestar frente a esas situaciones, pues intentarás evitarlas y no acompañarás. Los mayores logros nuestros son acompañando a la gente. Aunque luego salga mal la cosa, ¿sabes? El factor humano, claro. Yo te lo he dicho, cuando tenemos pacientes que hemos operado, casi nos acordamos de su nombre y apellidos y han muerto en el posoperatorio. Y cuando la familia va a la consulta 1 semana o 2 después a agradecerte lo que tú has hecho, y eso te pone también en una dimensión rara de decir, madre mía. Bueno, también tendrá la satisfacción de toda la gente que será mucho más... La mayoría. Que ayudáis, que salváis. Afortunadamente, claro. hay muchos más días buenos que malos, ¿eh? Por eso sí. También... Hay días que sales del hospital... Y eres, flotando. Eres Messi. Eres Messi, es verdad. Es un poco como el fútbol, que cuando lo haces muy mal te crees el peor y cuando lo haces muy bien... Sí, pero porque... El ser humano yo creo que somos un poco así. Y porque lo has hecho tú con tus manos. ¿Eh? Es decir, un problema de un punto que yo he dado, a mí me sienta peor que al que me ha ayudado a mí. Claro. Y entonces, cuando algo que tú has hecho con tus manos va bien... No cabes. Claro. Pero el cirujano va siempre rastreando por el suelo. A lo mejor se ha transmitido una imagen de endiosamiento que en mi caso yo veo que realmente mis compañeros... Hay una compañera mía que dice, el cirujano ha venido a este mundo a sufrir. Sí. Sí. Entonces, es verdad que ese sentimiento que tienen los cirujanos es más intenso en lo bueno y en lo malo porque lo han hecho ellos con sus propias manos, ¿eh? Ya. Bueno, pues ya hemos terminado. Solo me quedan las preguntas cortas del final, que son las mismas para todos los invitados. ¿Una comida? El arroz y marisco. Oh,
Ahí coincidimos, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Mi padre le encantaba el arroz. Podría comer arroz todos los días. ¿Lo haces tú, el arroz de marisco? Sí, sí. Yo sé hacer 4 cosas nada más. De hecho, mis hijos, cuando llega el fin de semana, porque en la cocina, mientras cocino y escucho algún podcast y tal, ya saben lo que les toca. Arroz y marisco. Y si no, asado. También muy rico. Una bebida que suele beber. Pues la Coca-Cola. Soy generación Coca-Cola. Mi suegro, que en paz descanse, le llamaba mucho la atención cuando empecé después de estudiante, que él me conoció ya de estudiante. Pero cuando tú vas a un congreso, pides una Coca-Cola y yo me acuerdo que me acordaba de él cada vez que pedía una Coca-Cola, pero como ya me da igual esas cosas... Bueno, por lo menos no fumas, que antes fumaban los médicos. Si no fuesen médicos, ¿serías...? Si no fuese médico, no sé lo que sería. No sé lo que sería. Pero me gustaría ser músico. Oh, a mí también. Sí, me gustaría, si no me hubiera llevado la vida por aquí, haber sido músico. Qué maravilla, buena profesión. ¿Dónde ha sido la fiesta más gorda que te has pegado nunca? Muy pocas fiestas me he pegado. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Además, te digo una cosa. Mi familia metaboliza el alcohol durmiendo. Eso quiere decir que si yo me tomo contigo un tercio, sí, en el segundo tercio yo voy a estar queriendo irme a mi casa porque tengo sueño. Sí, entonces... Y no soy ¿Te da por dormir? Sí. Qué sí, fuerte. sí. Es verdad, es una cosa que... Tú fíjate en tu familia, todo lo que le ocurra, al final tú eres un compendio de eso. Sí, igual. O sea que... Entonces no me pegan muchas fiestas. De verdad, ¿eh? Para eso soy súper aburrido. Sí, yo alguna. Y mira que estudio ingeniería y ahí fiestas pocas, pero bueno. ¿Tu mayor logro? Yo creo que no es un logro mío, pero mi mayor suerte es haber encontrado a mi mujer. Sí. Qué bonito. Sí, sí, es verdad. El otro día estaba viendo la serie de Ramón y Cajal que hizo Radio Televisión Española hace un montón de años. Y escuché una frase que decía, la mitad de Cajal es por lo menos su mujer. Y yo he hecho un montón de cosas que requieren mucho tiempo y ella me ha dado, para mí, lo más preciado que una persona le puede dar a otra es su tiempo, porque es irrecuperable. Y ella se ha encargado de muchas cosas y ha entendido mi trabajo. Cuando yo trabajo en modo hardcore, que estos son 120 o 130 horas semanales, ella me dice, Pedro, afloja que te vas a poner malo. No me dice... No por ella. No por ella. Por ti. O sea que no es un logro, pero es una suerte. Sí. ¿Tu mayor fracaso? Me hubiera gustado haber tenido más relación familiar cuando era más joven, en el instituto y en la universidad con mi familia. Siempre he sido ese que estaba sentado en un escritorio estudiando. Sí. Quizá... Todo tiene un precio. Sí, todo tiene un precio, sí. Y no he tenido así grandes fracasos. No. ¿Contacto más famoso que tienes en el móvil? Pues no sé, que tengo algunos diputados de las Cortes. Bueno, no lo sé, no te lo voy a contestar. No te lo voy a contestar. Mira. Bueno, el presidente de la Comunidad Autónoma lo tendrás, ¿no? No lo tengo. Pero para esas cosas yo también soy muy inhibido. Es decir, igual que me gusta relacionarme con la gente así más de arriba, no tengo mucho interés. Me gusta relacionarme más con la gente que de verdad... Por eso has venido a vernos. No. Bueno, oye, tiene muy buena pinta este podcast, ¿eh? Sí, bueno, hacemos lo que podemos. Sí. Como vosotros hacemos lo que podemos. Última pregunta. Eres médico, ya eres catedrático, doctor. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, hacer lo que me gusta y seguir haciendo lo que me gusta. Mi sueño sería poder no estar presente en lo que yo hago y que se siguiera haciendo. Y esto te lo voy a explicar. Hay cirujanos que han acaparado una actividad y no han enseñado a nadie. Y entonces el hecho de que mi vida sea la carcinomatosis peritoneal, etcétera, y cuando yo me jubile no se siga haciendo en un hospital, que en este caso es donde yo trabajo, para mí sería un fracaso tremendo. Y luego vivir muchos años,
te salta la rata en cuanto menos te lo esperas, ¿eh? Eso cuando estás en el mundo te das cuenta de que a veces te viene una enfermedad y como tú decías, te lleva para adelante en poco tiempo. Aunque no te digan el tiempo que te falta, te lleva para adelante en poco tiempo. Entonces, mi deseo sería vivir mucho tiempo y que la actividad que yo hago también la hagan otras personas y se siga manteniendo. Afortunadamente estoy casi a punto de conseguirlo, ¿eh? Porque tengo un grupo de 3 personas que son una maravilla y son muy jóvenes, o sea que... Pues que así sea. Pues infinitas gracias, Pedro. Hemos terminado. Nada. Muchísimas gracias por venir. Hemos tardado más de lo que te esperabas, ¿eh? Sí, no lo he mirado todavía. Muy bien, muchas gracias. Eso es bueno, ¿eh? eso siempre es bueno. Bueno, pues mucha suerte con el podcast. Muchas gracias, ¿eh? igualmente. Se te ve pasión en lo que haces. Sí. Es una de las cosas que yo me fijo mucho. Sí. Sí, y se ve. Ya he conseguido yo tengo pasión con identificarlo. todo. ¿Sí? El que te viene y dices tú, madre mía, ¿dónde va este tío? Está trabajando y sí. están haciendo su trabajo. Sabes ya identificar cuando te apasiona lo que haces. Pues me alegro. Muchas gracias a ti.